Esta cuarta parábola que ya ustedes vieron es muy corta, pero en ella Dios, en su misericordia, no nos dejó a la merced de cualquier opinión. Nosotros encontramos su significado en la misma manera en que lo hemos hecho con las primeras tres. Es decir, en el mismo contexto. Hemos explicado las primeras tres y nos hemos basado en la misma explicación, sobre todo comenzando con la primera parábola, en que ustedes vieron que la semilla cayó en diferentes lugares y solamente una porción de ella cayó en buena tierra. Por lo tanto, es obvio que esta cuarta parábola debe ser interpretada estrictamente en concordancia con estas otras tres que ya hemos mencionado anteriormente. Es decir, según el contexto. Hay un dicho que lo aprendí en el seminario que decía: un texto sin un contexto es un pretexto. Es decir, la gente inventan cualquier cosa y dicen cualquier cosa si no estamos en el contexto, ¿no? Ahora, como hemos dicho al principio de esta serie, hermanos, hay una unidad distintiva importante, ¿no? Una unidad, digamos, subyacente en estas siete, pues son 7 parábolas que encontramos aquí en Mateo 13. Y así como existe una relación muy notable entre las primeras dos, parábolas, también en relación con las próximas. Es decir, tratamos de explicar lo que significa el reino de los cielos, lo que es el mundo, a qué se refiere. Y esto nos ayuda a nosotros a entender parte de lo que estamos explicando. Así que también hay una estrecha relación entre la tercera y la cuarta, así como entre la primera y la segunda, ¿no? En cuanto a, en este caso, la tercera y la cuarta, en cuanto a la extensión y también la corrupción de la doctrina por todas partes del mundo. La tercera nos da el aspecto externo, es decir, el crecimiento exterior visible de lo que se llama el reino del cielo en cuanto a ese proceso que vemos aquí. La cuarta revela el aspecto interno de la corrupción secreta, porque hablamos de la obra de Satanás. Recuerden, hermanos, esto no debe sonarnos extraño. El Señor habló de que aún en la buena tierra sembraba la cizaña. Recuerden. Así que imagínense, al principio solamente una porción y 3 partes fueron sin producción porque cayó en la parte de pedregales, en los espinos y en el suelo duro, junto al camino. Es decir, que nos damos cuenta que el Señor está hablando en estas parábolas de que hay un pequeño remanente, aunque aparezca un mundo lleno diciendo: este es el cristianismo del mundo. Hay mucha gente que son cristianas, pero la verdad es que el Señor fue claro en esto. Lamentablemente hay otras interpretaciones, yo diría sobre todo muy popular, en que la mayoría de los comentaristas, y créanme, es bien difícil encontrar estos tipos de comentarios, prácticamente no los hay, que no se salgan del mismo contexto. Vemos muchos comentaristas bíblicos de esta parábola que se refieren a la levadura como que representa el evangelio, su poder, y la mujer representa la iglesia. O sea, vamos a hablar de lo que dicen que es la manera moderna y lo que de verdad es según el contexto. Así que afílese bien ahí, prepárase con la palabra en Mateo 13, anote si tiene que anotar. Bueno, dicen que aunque la levadura es utilizada, y lo es muy importante eso, en todas partes de la Biblia con un sentido negativo, malo, pues que aquí es una excepción. Dicen que debe tomarse como algo bueno, como que el evangelio tiene un crecimiento masivo, mundial, etc. Y por supuesto la mujer como la iglesia y sus ministros.
Estas son las interpretaciones modernas. Les digo esto para que sepan lo que hay allá afuera, ¿no? Incluso muchos calvinistas, quizás la mayoría de ellos entienden que las 3 medidas de harina como representantes, son representantes de los elegidos de Dios. Y los arminianos pues dicen que es la población en masa, ¿no? Prefigura toda la humanidad. Y por supuesto que en este caso los arminianos exponen la parábola diciendo que esa masa, que es la humanidad, en última instancia es afectada por esa levadura de tal manera que es tan bendecida por todos lados, ¿no? Pero, hermanos, es evidente a la vez que nuestra comprensión e interpretación de esta parábola tiene que basarse o debe basarse en una definición correcta de lo que es la levadura. Según la interpretación de lo que es la levadura, así va a ser el camino que usted va a escoger en cuanto a la interpretación. Entonces, si esta es una figura del Evangelio, digamos, si la harina representa entonces la raza humana o a un cierto grupo elegido, bueno, entonces en última instancia debe ser regenerado, transformados al menos por el mismo poder del Evangelio. Pero si la levadura, como lo estoy viendo aquí porque no me quiero salir del contexto, si la levadura es el símbolo de la corrupción, del mal, y la harina simboliza entonces, es decir, la pura verdad, la doctrina pura, sin la levadura. La levadura entonces corrompe la doctrina. Si esto es así, entonces, hermanos, tenemos allí la realidad de que hay una cristiandad, como vimos en la semana pasada, que recuerden que hablamos de la parábola de la mostaza, y la mostaza como semilla produce una hortaliza. Recuerden eso, esa es la iglesia verdadera. Pero que el enemigo viene y hace de esa hortaliza un gran árbol, donde las aves, que son representadas en la primera parábola como el diablo, que representan los demonios, se posan en ellas, tienen liderazgo, tienen cierta fuerza dentro de las iglesias. Vemos la obra de Satanás metiéndose dentro, no pudo atacar de afuera con la persecución, y entonces comenzó a trabajar dentro. Y miren cómo el Señor desde mucho antes empieza a predecir todas estas cosas, para que no seamos engañados y no creamos que todo lo que dice ser cristiano es cristiano. Los verdaderos cristianos son gente transformada por Cristo, que aman al Señor y siguen al Señor. Son gente que han sido regeneradas por la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, el Señor está hablando todo el tiempo de cómo los falsos van a estar metidos dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos averiguar estas cosas? ¿Cómo podemos saber cuál es la posición correcta? Bueno, yo diría a través de la misma palabra, no hay otra. En primer lugar, si el punto de vista popular es correcto, tenemos que decir que en este capítulo el Señor Jesús se está contradiciendo él mismo, sin duda alguna. Es decir, lo que él ha dicho en las primeras 3, como ya estuvimos viendo, entonces es totalmente contrario a lo que muchos dicen en cuanto a esta de un éxito masivo del Evangelio. Extraordinariamente. Entonces, miren, en la primera parábola, si ustedes recuerdan, en lugar de nuestro Señor Jesús enseñar que la buena semilla iba a dar fruto por todo el terreno y que iba a ser algo masivo, más bien él declaró que 3 partes de la tierra iba a ser sin producción, ¿recuerdan? O sea, tampoco hubo un tipo de vislumbrar de que iba a mejorar el asunto en el futuro, de que cada vez más terreno y más en cuanto a la población que iba a mejorar. Es más, si ustedes recuerdan, el propio Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a su venida, él hizo la pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Hermanos, cuando miramos alrededor nuestro, la gente no quiere saber de Dios. Hay cada día menos y menos temor de Dios. Y el remanente quedará, los verdaderos salvos sin duda alguna, los que escogidos de Dios. Yo no tengo duda de eso. Pero lo que estoy diciendo es que el Señor está advirtiendo de todo esto
que va a pasar y que pasó y que ha pasado y que estará pasando hasta los últimos días. El Señor habló de esto. Y ya vimos que en una parte cayó en pedregales, como dijimos, que representaba cuando empieza a crecer de lo más bien, pero cuando vienen los problemas de la vida, las personas se pierden de la iglesia, ya no tienen conexión con la iglesia local. ¿Cuánta gente no hemos visto así? Que los problemas, los compromisos, las dificultades son muchas, ¿no? Y luego hablamos de los espinos. Los espinos son los placeres, las actividades. ¿Cuántas personas pierden la conexión con la iglesia local? No tienen compromiso, porque hay muchas actividades en sus vidas que constantemente les está alejando de ese compromiso que ellos tienen. Y ese es el tipo de situación que estamos viendo, que muchos están bajo ese cristianismo, pero que es falso, hermanos, es falso. Y entonces tenemos que verlo en ese contexto de lo que el Señor está enseñando desde el principio, porque todo esto, como ya dijimos, habla de un mundo religioso. No de un mundo ateo, sino del mundo llamado religiosos. Jesús habló del reino de los cielos, que era semejante a, pero refiriéndose a ese proceso por el que tiene que pasar aquí la formación, donde las falsedades se tratan de infiltrar, donde hay cizaña, donde hay todas estas cosas. Por eso es que no podemos salirnos del contexto, porque entonces lo que están diciendo los comentaristas es una explosión del evangelio y si eso lo miramos históricamente, entonces algo ha pasado mal aquí, porque esto no es lo que vemos realmente. Y hermanos, por el otro lado, esto no le quita ningún éxito a la verdadera iglesia. Hablamos de una serie sobre la iglesia, de cómo ella es victoriosa. Y Jesucristo prometió que ni las puertas del infierno podrán contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén ahí? Esa es la verdadera iglesia. No tengo ningún problema con eso, estamos claros en eso. Ahora, luego en la segunda parábola, ustedes recuerdan la imagen que él dibujó de la cosecha que iba a venir, ¿no? Y incluso él prohibió positivamente la idea de tener esa idea del éxito mundial del evangelio. Y que iba a haber cizañas. En la tercera parábola predijo que la cristiandad se convertiría en una cosa monstruosa. Cuando hablamos del árbol, que Satanás convirtió la hortaliza en un gran árbol. Y vimos cómo la verdadera iglesia era como la semilla de mostaza que se convierte en una hortaliza, pero no el árbol grande que Satanás hace visible y que es llamada por el mundo iglesia. Entonces, ¿cómo puede esta cuarta parábola enseñar todo lo contrario? En segundo lugar, veamos una de las interpretaciones también popular, pero que contradice lo que dice el versículo 11 y 35. Es decir, esta dice que estas parábolas son misterios del reino de los cielos. Cosas que se han mantenido secretamente desde la fundación del mundo. Y entonces muchos, incluyendo algunos comentaristas, hasta reformadores también, de todo tipo de comentaristas, afirman que la levadura representa ese evangelio y en realidad, si lo analizamos, eso no puede ser cierto, de ninguna manera, y lo vamos a ver con claridad. Pero, o sea lo que sea, el evangelio es lo que menos puede ser acá. En primer lugar, el evangelio, fíjense, si ustedes miran aquí, vemos en la historia, porque es un solo versículo, la mujer dice que escondió en 3 medidas de harina la levadura. Eso es algo negativo. Y además el evangelio no fue un secreto revelado. Sabemos que el concepto de iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento, pero si usted lee en Gálatas 3:8, usted ve que dice allí que las buenas nuevas fue predicado a Abraham, es decir, desde el Antiguo Testamento. Ahora, si la levadura representa el evangelio, como ellos dicen, y la harina, la raza humana, como muchos dicen, entonces hay un problema, porque estaría entonces la interpretación incorrecta desde el principio hasta el final. Es decir, vamos a ver primero lo siguiente, hay que verlo en 3 aspectos. Primero, en la forma en que funciona. ¿Cómo actúa
¿Cómo actúa la levadura? ¿Cómo actúa la levadura? Fíjense que cómo es posible que ella solamente se coloca allí y se pone en la harina y ella funciona por sí misma, solamente con dejarla allí. Y el Evangelio funciona así, hermanos. Funciona así el Evangelio. Fíjense que multitudes de personas oyen el Evangelio y aceptan el Evangelio y mucha gente no son convertidas. Es decir, sin la obra de la gracia, sin la obra del Espíritu Santo, por sí solo no trabaja el Evangelio. Sin la obra del Espíritu Santo y sin la gracia de Dios. Y es más, aún muchos que se salvan por la gracia dicen que serán salvos como por fuego. Qué difícil es. Qué difícil somos. Qué difícil el corazón del hombre. Y en segundo lugar, hay que ver el personaje aquí mencionado, que se trata de una mujer que coloca la levadura en la harina. Después vamos a ir más al grano, ¿no? Pero estamos viendo todas estas cosas aquí. Bueno, sabemos que el Señor entregó la responsabilidad a los apóstoles y que no hubieron mujeres allí entre los 12, etcétera, etcétera, pero yo no creo que tiene nada que ver con eso, como algunos dicen que tiene que ver realmente. Tiene que ver con la corrupción, cómo se infiltra secretamente, cómo el Satanás la mete ahí dentro. Y quizás el uso de la mujer, no sé, el Señor usó ahí a la mujer, sea porque la mujer fue el primer instrumento que Satanás usó para hacer caer al hombre. Es posible que por eso use ese instrumento así. Y entonces lo utilice para referirse a esa iglesia falsa o a esas doctrinas falsas en ese sentido. En tercer lugar, los aspectos que produce cuando la levadura es colocada en la harina. ¿Qué es lo que causa? Que se esponje, que se agrande, ¿no es así? Cuando se le echa la levadura, se agranda. Bueno, en un sentido, el Evangelio realmente hace lo contrario en el corazón de un hombre. Cuando entra el Evangelio en una persona, esa persona más bien en cuanto al carácter espiritual se humilla, se rebaje. O sea, no tiene esa connotación. Así que lo vemos de esa manera, aunque el cristiano crezca espiritualmente, sin duda alguna. Ahora, la interpretación popular, en cuarto lugar, de estos tiempos, es contradicha por los mismos hechos que podemos ver en la historia. ¿Por qué decimos esto? Porque miren que el Evangelio ha sido predicado, hermanos. ¿Ha sido predicado o no ha sido predicado? ¿Por cuántos siglos? Por 20 años. Ustedes pueden decir que el mundo es cristiano. Ustedes pueden decir que somos ya más los cristianos que los no cristianos. Hermano, ese tipo de explicación de éxito tan masivo yo no lo veo. Cuando entra el Evangelio en una persona, esa persona más bien en cuanto al carácter espiritual se humilla, se rebaje. O sea, no tiene esa connotación. Así que lo vemos de esa manera, aunque el cristiano crezca espiritualmente, sin duda alguna. Ahora, la interpretación popular, en cuarto lugar, de estos tiempos, es contradicha por los mismos hechos que podemos ver en la historia. ¿Por qué decimos esto? Porque miren que el Evangelio ha sido predicado, hermanos. ¿Ha sido predicado o no ha sido predicado? ¿Por cuántos siglos? Por 20 años. Ustedes pueden decir que el mundo es cristiano. Ustedes pueden decir que somos ya más los cristianos que los no cristianos. Hermano, ese tipo de explicación de éxito tan masivo yo no lo veo en ninguna historia. Es más, ningún pueblo que yo sepa ha sido convertido, a no ser Nínive, según la historia del Antiguo Testamento, como una excepción. Pero yo no he visto ni he conocido que una ciudad, una nación completa, un pueblo completo ha sido ni tan siquiera ganado para Cristo. Así que si el punto de vista popular es correcto, entonces el Evangelio es un fracaso de ese punto de vista. En quinto lugar, hacer de la levadura una figura del Evangelio y su poder, haciéndola pasar por algo bueno, esto contradice a otros pasajes, prácticamente a todos los pasajes de la Biblia, del Antiguo hasta el Nuevo, que hablan de la levadura como algo negativo. Es algo que tenemos que considerar. Cristo estaba hablándole más a una audiencia judía que entendía este concepto y este uso de
de esta terminología de la levadura. Ellos entendían esto y lo veían como una figura de maldad, de algo corrupto. Así que la primera vez que vemos la levadura, si ustedes quieren mirar conmigo ahí en Génesis 19:3, es donde le dice Dios a Lot, o dice la palabra, ¿no?, que le dijo, porque coció panes sin levaduras y lo hizo para los ángeles, y dice la palabra que comieron, los ángeles comieron. Así que no había duda de que el pan leudado era un producto era conocido en las ciudades paganas, como lo era en Sodoma, y por esa razón es que el justo Lot no la utilizó, porque esto era simbólico de contaminación de la vida carnal, de la idolatría o cualquier otra cosa que contaminara la doctrina o la sana doctrina. Y hermanos, muchas congregaciones sin darse cuenta y creyentes hoy en día están poniéndole levadura a sus almas. Es decir, están alimentándose de cualquier basura que oyen en cualquier parte. Lo mismo por la radio, que por la televisión, que por Facebook, que por cualquier lugar. O iglesias y congregaciones con doctrinas falsas. Y esto hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hay mucha levadura en ese sentido. Ahora, en Éxodo 12 encontramos que Dios le mandó a Israel a purgar rigurosamente de toda cosa con levadura. ¿Y por qué Dios va a hacer esto si fuera algo bueno, no? En Éxodo 34:25 nos dice que Dios prohibió todo tipo de levadura en la ceremonia, en las ofrendas de la sangre. En Levítico 2:11, por ejemplo, nos informa también que la levadura también estaba excluida en todas las ofrendas hechas con fuego. Así que esta parábola de Mateo 13 es la única ocasión en que el Señor, no es la única ocasión en que el Señor usó esta figura como algo negativo. La usó en otros lugares. Por ejemplo, miren, estamos en Mateo 13, ¿verdad? Usted va 3 capítulos después, Mateo 16, versículo 11, y ahí encuentras al Señor usando de nuevo la levadura de manera negativa. El Señor no la va a usar de manera positiva en el capítulo 13 y después usarla de manera negativa y confundir. La levadura siempre se usó para referirse a algo terrible, algo malo, algo negativo. Dice el Señor, ¿cómo dice el Señor en Mateo 16:11? Dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Hay que cuidarse de la levadura, refiriéndose a las doctrinas falsas. Así que tenemos aquí una figura de algo que es malo, falso, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y tremendo que todos los comentaristas reconocen esta parte de Mateo 16, pero en cambio quieren decir, la mayoría de ellos, algunos hasta favoritos míos, que en el capítulo 13 se refiere a algo positivo. Y esto para mí se prestaría para confusión. Miren, en Lucas 12:1, dice, guardaos, bueno, la segunda parte o al final parte de Lucas 12:1, dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es qué? Hipocresía. O sea, confundiría deliberadamente el Señor a los discípulos, hablando de levadura aquí como algo bueno, y de pronto la levadura, cuídense de la levadura. Eso sería confuso, no sabrían. En 1 Corintios, miren cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla de la levadura. Dice aquí, vamos a 1 Corintios 5, versículos 6 y 7. Es bueno que sepamos estas cosas, hermanos, para que sepamos explicarle a otros y sepamos defender la verdad. Y tampoco para que caigamos en cualquier idea porque suene bonito, ¿no? Hay que ver las cosas en su contexto, ¿no? Dice así, en 1 Corintios 5, 6, 7, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, dice el Señor, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Es decir, se le va a decir a estas personas, a estos hermanos, que se limpien de la levadura, si la levadura fuera algo bueno. Claro que no. El último pasaje en el Nuevo Testamento en que la levadura es usada es en Gálatas. Vamos a mirar en Gálatas. Gálatas 5,
del 7 al 9. Estén preparados, hermanos, siempre preparados para enseñar con amor la verdad del Señor. Dice Gálatas 5, del 7 al 9, dice, vosotros corráis bien. Ahora, yo quiero que ustedes subrayen hay algunos detalles importantes. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Fíjense, esto es un estorbo para no obedecer. Y hay muchos cristianos que son estorbados para no obedecer. Eso es levadura. Dice, esta persuasión, otra palabra importante, persuasión, y la otra parte importante es que no procede de aquel que os llama. Entonces, ¿qué dice? El versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. En primer lugar dice, o le llama persuasión. Bueno, esto es algo que ejerce influencia, ¿no? Cierto poder que conmueve. Hay que tener cuidado con eso. Y entonces, en segundo lugar, dice que es algo que dificulta al hombre a obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que hace la levadura cuando entra en el corazón de los hombres. En tercer lugar, se dice expresadamente, ¿no? Que no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que os llama? No es Dios. No viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, hermanos, aquello que es una cosa de fermentación, a través de la escritura, la forma que se usa de manera uniforme, es una figura de corrupción o de maldad. Y es importante notar que la palabra levadura ocurre solo 13 veces en el Nuevo Testamento. Y bueno, sería la excepción de Mateo 13, según esa idea moderna, es la única que lo diría positivamente. Pero las 13 veces, según yo tengo entendido, hermano, la usa de manera negativa. Yo no soy supersticioso con el número 13, pero son 13 veces. Yo sé que aquí la gente son supersticiosa con el número 13. Pero el 13 en la escritura se está asociado con el mal, con la obra del mal. Igual que el número 7 con la obra del bien. Entonces, nosotros vemos esta situación que tenemos que considerarla en el contexto, ¿no? Y tengo que confesar, hermanos, que a veces me siento solo en cuanto a las interpretaciones por tantas ideas modernas que han surgido y no sé, interpretaciones que no están en el mismo contexto. ¿A qué le temen? Yo no entiendo. ¿Cuál es el problema? Quizás entiendo yo que todo tiene que ver por la frase el reino de los cielos. Cuando el Señor dijo el reino de los cielos semejante a, entonces no quieren decir nada negativo, pero miren todo lo que el Señor habló negativamente. Habló de la semilla que se riega y que solamente una porción en tierra buena. Y luego habló de que aún en esa tierra buena salen cizañas. Y aún habló de que el enemigo vendría a hacer de una hortaliza un árbol grande. Y hablamos de todo eso. Es el proceso de eso que es visible, que es llamado cristiandad en el mundo. Claro que hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes que usan como excepción, porque son excepciones en que se usa de manera que aparentemente dicen de manera positiva, aunque en el caso de uno no es así, porque más bien se usa de manera con ironía. Lo vamos a explicar ahora. Y el primero es Levítico 23, 17, no lo vamos a leer, no, pero ahí ustedes pueden ver en Levítico 23, 17 que se hablan de dos panes representados, o más bien dicho, como ofrendas al Señor en la fiesta de las semanas y que eran horneados con levadura. Pero cuando usted hace un estudio profundo, pero no tendríamos todo el tiempo para esto se relaciona con lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando lo que era llamado inmundo, el pueblo gentil, vino a tener parte con el pueblo de Dios, judíos y gentiles salvos a través de Cristo. Una mezcla de dos cosas, una que era considerada inmunda por los judíos y que no sería inmunda. Ahí vemos como una excepción en un caso específico y quiero dejárselo saber, ¿no? Pero cada vez que el pan es usado sin levadura, representa en este caso al Señor y representa la doctrina sana del Señor. Ahora, el segundo pasaje que se usa es en Amós 4,
5 y Amós 4:4. Pero vamos a mirar 4:5 primero, donde dice: ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Ahora nos vamos a dar cuenta cuando leamos el versículo 4 que el Señor está hablando irónicamente. Es como cuando un padre le dice al hijo: sí, hazlo, atrévete a hacerlo para que tú veas. El padre no le está diciendo que él quiere que el hijo haga eso que está malo, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cuántos padres habemos aquí? ¿Cuántos hemos dicho algo así? A ver, alguna vez. Lo que estamos diciendo más bien es al hijo: ni te atrevas a hacerlo, ¿no? Pero lo decimos de esa manera, es una ironía, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho? A ver, por favor, no soy yo el único. Ah, bueno, ya me siento mejor. Eso es más o menos para que ustedes entiendan. Miren, vamos al versículo anterior, Amós 4:4. Dice: id a Betel. Y dice: y prevaricad. El Señor no le va a decir al pueblo que peque. ¿Cómo le va a decir el Señor al pueblo que peque? Dice: aumentar en Gilgal la rebelión. ¿Cómo el Señor va a decir que sean rebeldes cada vez más? Y traed de mañana vuestros sacrificios. El Señor está diciendo: sí, vayan y pequen todo lo que quieran y después vengan a adorar a Dios. Es una ironía, una forma de decirle que ni se atrevan a hacerlo, ¿no? Es más, al final del versículo 4 dice: pues así lo queréis hacer. Diciéndole: Señor, eso es lo que ustedes quieren hacer. Entonces no vamos a tomar una excepción así de manera irónica para decir que se puede usar de manera positiva, ¿no? Ahora, consideremos ahora las 3 medidas de harina. Bueno, algunos dicen que estas representan, como ya dije, la raza humana, la harina, ¿no? Y si así es, bueno, entonces hay un problema, porque la raza humana en su naturaleza no es buena. La raza humana es una raza caída, pecadora, ¿sí? ¿Lo es o no lo es? Lo es, hermano, nada más que hay que mirar alrededor cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Si usted no ha visto noticias, a lo mejor no está muy enterado, pero el mundo está revuelto por todas partes. Y no hay que hacerlo, y no hay que mirar al mundo tan lejos, hay que miren alrededor cómo están las familias, cómo están los matrimonios, cuántos problemas no hay. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por el problema del hombre, que lo echa todo a perder. Y la palabra es clara en cuanto a eso. En primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Así que dejemos que nuestra apelación sea la misma palabra de Dios. Vamos a Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Bueno, Abraham no hubiera dicho esto porque fueron aquellos ángeles que se aparecieron, ¿no? De hacer esta preparación, si ustedes leen, sin levadura. Y sabemos por qué, porque sabemos que era un símbolo de algo malo, lo hizo sin levadura. Ahora, ¿de dónde viene la harina, no? Por supuesto que no viene de la cizaña. La harina no viene de la cizaña, sino del buen trigo, Es producto de la buena semilla. Entonces debe ser algo bueno, algo sano, algo nutritivo, algo puro. ¿Cómo va a ser la raza humana? Que somos pecadores, una raza caída y corrupta. Así que esas medidas de harina, o mejor dicho, la harina en su contenido no puede representar la raza humana. En Génesis 18:6 podemos ver la harina como figura del mismo Jesucristo, de la persona de Cristo, y por supuesto que envuelve la doctrina de Jesucristo. La mujer es la que viene a coger 3 medidas y le mete secretamente la levadura, como para echar a perder la doctrina, ¿no? Es más, volvemos a Mateo 16, un momentico, vamos a Mateo 16, un momentico, 3, el capítulo 16, versículo 12. Dice: entonces entendieron, cuando le habló de la levadura, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Les habló de la levadura del pan, pero entendieron que no era eso. ¿Qué entendieron entonces? Sino que de la doctrina falsa, es decir, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces nos damos cuenta que la levadura, escondida en esas 3 medidas, es la doctrina falsa. Y qué interesante, 3 medidas, ¿no? Recuerden que hablamos
de 4 áreas del campo al principio, en el versículo 1. La tierra con espinos, la tierra pedregosa, junto al camino donde la tierra estaba dura. Son 3 medidas. Y luego, la tierra buena. Así que hay 3 medidas en que vemos que es afectada, en donde se meten las falsedades. O sea, el Señor está repitiendo lo mismo en diferentes maneras, con distintas parábolas, para que veamos distintos ángulos de esto. Número 7. La acción de la mujer. Aquí en esta parábola, pues, precisamente expone el error de interpretación, o de la interpretación esa popular. Ella ella no recibió, sino que tomó y escondió la levadura en la harina. Si nosotros notamos, hermanos, los siervos de Dios no esconden las cosas del Evangelio. Estas cosas no son secretas ni escondidas. Es a la luz. Dice el Señor en Mateo 10, 27, como dice el Señor, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, sigue la misma idea. Dice en 2 Corintios 4:2, dice, antes bien renunciamos al oculto. Lo verdadero no tiene nada escondido dentro, nada que fermente a lo escondida. Dice, nada, dice lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios, que es la doctrina falsa cuando se altera, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero en nuestra parábola la mujer está actuando deshonestamente y con engaño. Queridos hermanos, secretamente introduce un elemento extraño para cambiar lo que es orgánico, ¿no? Así que escondió la levadura en 3 medidas de la harina. Y entonces, bueno, si nos vamos un momento a Levítico, vamos al Antiguo Testamento, ahí está el pasaje en Levíticos 2:11, dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Dios. Es decir, que si algo tenía que añadirle, era el aceite que era recomendado para hacer la masa, no levadura. Entonces la mujer se refiere principalmente a esa iglesia falsa y en general a todos los que corrompen la verdad. Qué interesante que el Señor usó la mujer. Puede ser que se relacione porque el enemigo, Satanás, fue a la mujer primero para hacer caer al hombre, y es como decir, no es que sea la mujer, no lo tomen literalmente, por favor, no se refiere a eso, sino es una cosa simbólica, ¿no? No va a ser que alguna mujer me espere ahí a la salida y diga, con que usted está diciendo que somos nosotros los que vamos a corromperla. No tiene nada que ver con eso. Eso es simbólico, porque la mujer fue el primer instrumento que el diablo usó para hacer caer al hombre, y es una forma de decir cómo el diablo también va a introducirse dentro de la iglesia. Ahora, la levadura, ya dijimos, simboliza la corrupción de la verdad de Dios, es decir, la verdad adulterada. Y la verdad no adulterada en realidad es demasiado fuerte para el inconverso, para el hombre natural. Si ustedes piensan, miren algunas de las cosas que incluye esa verdad no adulterada. ¿Saben cuáles son algunas de estas cosas? Por ejemplo, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ustedes se ponen a pensar, las religiones falsas, de alguna manera directa o indirecta, le quitan la soberanía de Dios. Por ejemplo, la iglesia romana comenzó con la soberanía de su líder, que lo que era Cristo en la tierra, o es, según ellos. Vemos, por ejemplo, los carismáticos hoy en día, que en la forma en que ellos tan sutilmente lo hacen, es decir, el hombre es el que activa a Dios con palabras y declaraciones de fe. Si el hombre no hace esto, Dios no puede ser activado. Usted declare la palabra, diga la palabra de fe y activa a Dios, cuando la palabra de Dios nos enseña que es Dios quien habla y es el hombre el que tiene que responderle a Dios y es responsable de hacerlo. Pero ese es el engaño que se presenta hoy en día, mis queridos hermanos, en todas partes.
Así que, y podemos decir otras doctrinas que ellos esconden y no quieren presentar, como lo que es, por ejemplo, la totalidad de la depravación humana, que es un tema muy importante. El hombre no es depravado absolutamente, pero sí es totalmente depravado, es decir, que todas las áreas de su vida son afectadas por el pecado. Y solamente la obra de Cristo puede cambiar eso y transformar eso y mejorar nuestra vida en esa calidad. Así que, hermanos, habla, por ejemplo, o podemos hablar de otras doctrinas, como por ejemplo la doctrina de lo que enseña la Biblia, de que hay un infierno. Doctrinas que han creado un purgatorio, para no decir la verdad, del infierno y hacer creer a mucha gente que podemos resolverle el problema desde aquí con oraciones a la gente. Y eso no es más que un terrible engaño. Pero muchas otras ni mencionan el pecado, ni mencionan el infierno, y todo es prosperidad y éxito. Entonces, hermanos, nos vamos a Malaquías, ya estamos terminando. Yo sé que ya estamos llegando al momento del alimento biológico. Vamos a ver, Malaquías 1:7 dice, ¿en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? O en esa forma, ¿en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? El pueblo de Dios en su desobediencia, en su alejamiento a Dios, venían a los templos. Hay cristianos que vienen a las iglesias, pero realmente no están adorando a Dios. Realmente no están sirviendo a Dios, no están realmente en una comunión con el Señor. Y Dios veía todo eso, Dios lo ve todo. No lo ve todo el Señor. Ve nuestros pensamientos, ve nuestros corazones. ¿Qué le vamos a esconder a Dios? No le podemos esconder nada, ¿no? Y entonces vemos también que estas 3 medidas el Señor nos ordenó de quitarlas. Así como Él dijo que no quitaran la cizaña hasta que llegara el momento adecuado, ¿no? El Señor tiene su tiempo. Miren conmigo en 2 de Tesalonicenses 2:7. Este es el último versículo que vamos ya a leer. Son tan pocos los lugares, hermanos, en que hoy en día podemos ir a recibir la sana doctrina y el pan puro. Pero gracias a Dios que el Señor tiene su gente en todos tiempos. Gracias al Señor que por eso la iglesia triunfa. Porque a pesar de que ha habido persecución contra ella, a pesar de que el diablo hace todas estas cosas contra ella, la iglesia de Cristo será victoriosa y el Señor siempre levantará a sus siervos y levantará a sus escogidos. Así que mientras que Cristo continúa edificando la iglesia, habrá todas estas luchas y tenemos que estar conscientes de ellas, ¿no? Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción, ¿qué? El misterio de la iniquidad. Esta es la obra de satánica. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mis queridos hermanos, llegará el momento que el Señor quitará todo eso, ¿verdad? Aleluya, por eso. Qué bueno que eso va a pasar algún día. El Señor va a limpiar. Y entonces quedará ese remanente puro, limpio, ese verdadero reino del Señor. Se quedará el trigo cuando la cizaña sea quitada. Así que, mis queridos hermanos, esto debe de llamarnos a nosotros y producir en nosotros un deseo de serle fiel al Señor, de no permitir levadura en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras actividades, en nuestra agenda, que el Señor sea la prioridad en nuestra vida, que le amemos cada día más de corazón, que verdaderamente Dios sea adorado, mis queridos hermanos. La adoración a Dios no es un día, un domingo en la iglesia. A Dios se le adora como un estilo de vida. Es como vivimos cada día, constantemente. ¿Quieres adorar así al Señor? ¿Quieres vivir así delante de Dios? ¿Quieres amarle de esta manera? ¿Quieres asegurarte que no haya levadura en tu corazón? Y si la hay, hermano, ustedes saben cuál es la solución, ¿verdad? Arrepentirnos. Nos arrepentimos de corazón cuando reconocemos que hay alguna levadura en nosotros que no nos ha permitido serle fiel al Señor,
que no nos ha permitido servirle en esta área, en esta otra, no nos ha permitido quizás tener un compromiso con el Señor como debiéramos de ser. Yo recuerdo una vez en un hospital que me encontré con otros dos pastores y hablando allí, uno le decía al otro, ay, hermano, pastor, no, es que hoy hay tan poco compromiso con el Señor y con su iglesia. Claro que cuando decía su iglesia, la iglesia de Cristo, tenemos que dividirla en los grupos de iglesias locales, ¿no? Porque un grupo de hermanos va a una iglesia local, otros van a otra. Pero toda esa forma es la iglesia del Señor. Miren, piense bien. Si el Señor amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella y está intercediendo por ella y la viene a buscar para darle un lugar precioso a esa iglesia, ¿no creen ustedes que nosotros debemos amarla también, servirle y estar luchando por esa iglesia de Cristo? ¿No piensan ustedes? Claro que sí, mis queridos hermanos, claro que sí. Y la otra cosa que es bueno siempre pensar, si todos los cristianos harían lo que yo hago en mi manera de tener compromiso con el Señor y la iglesia local, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Mejor o peor? Eso es muy importante. Si usted puede decir mejor, es decir que usted es un cristiano fiel que está haciendo las cosas bien. Ahora, si usted es un cristiano intermitente en muchas cosas y los demás siguen ese ejemplo, ¿qué problema para la iglesia del Señor? ¿Verdad? Pensemos en esto porque estas cosas son serias. Al final, ese es nuestro deber, decir la verdad y que el Señor obre para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas y seamos mejores delante del Señor. Yo sé que el Señor quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, con la Iglesia Renacer, y lo hace cuando nosotros, y lo va a hacer a medida que cada uno de nosotros nos entreguemos más al Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.